Los Masái son apenas alrededor de 1 millón de personas, pero su imagen es tan grande que el mundo entero casi ha llegado a creer que representan el rostro de África. Detrás de esos famosos saltos y de esa figura de guerrero tan reconocible, no hay una comunidad puesta ahí solo para ser admirada, sino un mundo que funciona a través del ganado, el honor, los rituales y unas reglas capaces de dejar desconcertada a la gente moderna. Número 1. Todo el mundo conoce a los Masái, pero casi todos los entienden mal. Los Masái son tan famosos que basta con ver a un hombre envuelto en una tela roja en medio de la sabana para que mucha gente piense de inmediato en África. No hace falta mencionar el país, ni añadir explicaciones, porque una sola imagen ya basta para evocar todo un continente. Muy pocas comunidades tienen una fuerza simbólica así, pero precisamente por haberse vuelto tan conocidos a través de su imagen, los Masái también suelen ser entendidos de forma muy superficial. Desde fuera, mucha gente los recuerda por sus saltos, sus collares de cuentas, sus casas bajas, la figura alta y delgada de sus guerreros, y esa estética que el mundo suele asociar con un África salvaje. Pero eso es solo la superficie. Lo que los Masái realmente viven es otra cosa: propiedad, sustento, rituales, roles de género, edad y la presión constante de mantener en pie a su comunidad en una tierra dura. Lo más importante de los Masái no está en lo que luce bien en cámara. Está en la lógica de vida que hay detrás de esas imágenes. No existen para servir de fondo al turismo ni para encajar en la fantasía de una África intacta. Son una sociedad real, con su propia manera de proteger la riqueza, formar alianzas, organizar el matrimonio, repartir los papeles y medir el valor de una persona dentro del grupo. Dicho en pocas palabras, el mundo recuerda muy bien a los Masái por su imagen, pero entiende muy poco de su vida real. Para comprender de verdad a esta comunidad, primero hay que atravesar esa capa de símbolos. Número 2. Algunas costumbres Masái pueden ser difíciles de asimilar. Para la gente moderna. Para los Masái, un huésped de hoy podía convertirse en el apoyo de mañana. Un vínculo que parecía muy privado podía convertirse en la red de seguridad que salvara a toda una familia cuando llegaban la sequía, los conflictos o la escasez de recursos. En un entorno así, el valor de la comunidad solía colocarse por encima de la idea de propiedad personal, tal como la entiende la gente moderna. Por eso, a la gente de fuera le resulta tan fácil sentirse incómoda al mirar algunas antiguas costumbres Masái. Muchas normas que hoy parecen obvias no fueron reglas universales para todas las sociedades. Los Masái llegaron a funcionar con una lógica distinta, mucho más colectiva, más dura y mucho más práctica. Eso no significa que todas las costumbres antiguas deban ser celebradas. Pero si uno quiere entender a los Masái, tiene que aceptar una verdad difícil de tragar. Existieron comunidades que pusieron la supervivencia y la cohesión del grupo muy por encima de muchas cosas que la gente moderna considera límites personales intocables. Y justamente desde ahí, los Masái dejan de parecer una comunidad fácil de mirar, de entender o de aceptar. Número 3. Construyen sus casas con estiércol de vaca, y eso apenas es la parte menos impactante. Mucha gente se sorprende en cuanto escucha que las casas Masái se construyen con estiércol de vaca. Algunos lo ven como algo atrasado, incómodo o incluso chocante. Pero quedarse solo con esa reacción es mirar a los Masái con la lógica de una ciudad moderna, no con la lógica real de una comunidad que ha tenido que sobrevivir durante generaciones en un entorno duro. La vivienda tradicional Masái suele levantarse con ramas, tierra, ceniza y estiércol de vaca. Puede no sonar sofisticado, pero tiene muchísimo sentido. Son materiales fáciles de encontrar, de reparar y de volver a usar. Además, encajan perfectamente con una vida que gira alrededor del ganado. Estas casas son bajas, compactas y cerradas. No fueron pensadas para verse bonitas desde fuera, sino para cumplir una función clara: conservar el calor durante la noche, frenar el viento y ofrecer un refugio seguro en un ambiente exigente. Lo más interesante es que ese espacio doméstico está mucho más relacionado con las mujeres de lo que muchos imaginan.
El mundo suele recordar a los Masái por sus guerreros, sus lanzas, su danza y su imagen fuerte. Pero el lugar donde la comunidad duerme, vive y continúa su día a día lleva sobre todo la huella de las mujeres. Ellas no solo habitan la casa, son quienes la mantienen viva y funcional. Y solo ese detalle ya demuestra que mirar a los Masái únicamente a través de los hombres es perderse una parte esencial de su estructura social. Cuanto más se observa, más la casa Masái parece una respuesta directa a una pregunta básica: ¿cómo vivir aquí? No es una casa hecha para impresionar, sino para resistir, y eso también dice mucho sobre ellos. Mientras el mundo moderno habla de sostenibilidad, materiales naturales y adaptación al entorno, los Masái llevan mucho tiempo aplicando esa lógica sin necesidad de convertirla en moda. Número 4. Entre los Masái, el cabello no es para verse bien, sino una marca de identidad. En muchos lugares hoy, el cabello se ve como una cuestión de gusto personal. Llevarlo largo o corto, rapado o teñido, suele ser una elección estética. Pero en la sociedad Masái, el cabello tenía un significado mucho más profundo. No era solo apariencia, era una señal social. La edad, la etapa de vida, la posición dentro de la comunidad y el papel de una persona muchas veces se leían directamente en la forma de llevar el pelo. Los jóvenes guerreros, las mujeres, los niños y los adultos podían llevar estilos muy distintos. Para la gente de fuera, la imagen más llamativa suele ser la del cabello largo y trenzado de los jóvenes guerreros, algo que se ve feroz y casi cinematográfico. Pero para los Masái, eso no era solo una apariencia atractiva, era una señal de juventud, fuerza y de una etapa en la que un hombre debía demostrar quién era ante la comunidad. En cambio, raparse la cabeza en otros grupos no significaba menos belleza, sino limpieza, disciplina y adecuación cultural. Y ese detalle hace que esta historia pese más de lo que parece. Porque si incluso el cabello no era del todo un asunto privado, entonces todo lo relacionado con la masculinidad, la fuerza y el estatus tampoco puede verse como simple espectáculo. Entre los Masái, el cuerpo era imagen, señal y una forma de mostrar a la comunidad quién eras. Por eso incluso su danza más famosa nunca fue solo entretenimiento para turistas. Número 5. Entre los Masái, perder el ganado es casi como perder tu lugar en la vida. En muchas sociedades, la seguridad suele medirse por el dinero, los ahorros o las propiedades. Pero entre los Masái tradicionales, la estabilidad estaba justo delante de sus ojos y tenía vida propia. Era el ganado. Para ellos, las vacas no eran solo animales para carne o leche. Eran dinero, alimento, dote, protección frente a la crisis y también una señal clara del lugar que un hombre ocupaba dentro de la comunidad. Un gran rebaño no solo mostraba riqueza, también mostraba capacidad para mantener a otros, más fuerza para negociar, mejores opciones de matrimonio y más resistencia ante tiempos difíciles. Al contrario, cuando el ganado disminuía por enfermedad, sequía o falta de pasto, no se perdían solo bienes. También se perdían estabilidad, seguridad y parte de la posición social de una familia. Entre los Masái, la pobreza muchas veces empezaba cuando el rebaño comenzaba a debilitarse. Por eso, perder vacas no se parecía a una pérdida económica común. Era casi como perder la base misma de la vida. Sin suficiente ganado, una familia perdía margen para resistir, para reaccionar y para seguir en pie ante la comunidad. En una sociedad donde la riqueza camina, enferma y muere, los bienes no son cifras quietas en una cuenta bancaria. Son algo vivo, frágil y decisivo para el destino de las personas. Por eso, entender a los Masái exige dejar atrás la idea de que eran simplemente pastores. Allí, el ganado fue dinero, poder, prestigio, seguro y futuro al mismo tiempo. En el mundo Masái, perder el rebaño no era solo perder propiedad. Muchas veces era perder incluso la fuerza para seguir de pie dentro del grupo. Y eso cambia por completo la forma de mirar su vida. Número 6. La famosa danza Masái. En realidad es una prueba de hombría. Muchísima gente ha visto a los Masái bailar,
y ha pensado que se trata solo de un espectáculo para turistas. Ven los saltos rectos, escuchan los cantos rítmicos y observan el círculo de guerreros como si fuera solo una imagen exótica de África. Pero detrás de esa escena hay algo mucho más serio. Para los Masái, el cuerpo no era solo algo que se mostraba. Era una forma de demostrar capacidad, resistencia y valor. En la sociedad Masái, la fuerza física nunca fue un adorno. Estaba ligada a proteger el ganado, recorrer largas distancias, soportar condiciones duras y cumplir con el papel masculino dentro de la comunidad. Por eso, que el cuerpo se expusiera para ser observado, comparado y valorado tenía toda la lógica del mundo. Esa danza no necesitaba un gran escenario ni accesorios complejos para revelar quién tenía más energía, mejor presencia o mayor resistencia. Ahí está lo interesante. Los Masái podían convertir una forma de expresión muy simple en una competencia social real. No hacía falta pelear ni presumir de manera agresiva. Bastaba con dejar que el cuerpo hablara. Y cuando las mujeres observaban esas demostraciones, la danza también se volvía un espacio silencioso de elección y atracción. Un salto no era solo un movimiento, era una señal de fuerza, porte y valor social. Hoy esa imagen ya está muy marcada por el turismo, pero incluso así, sigue teniendo un enorme peso simbólico. Basta con un solo salto Masái para que mucha gente reconozca de inmediato a esta comunidad. Por eso, su danza nunca fue solo entretenimiento. También fue una manera de medir a los hombres ante los ojos del grupo y demostrar quién merecía ser visto de otra manera. Número 7. Entre los Masái, traicionar. Una promesa puede costar más que romper la ley. El mundo moderno confía en contratos, firmas, documentos y sellos, pero entre los Masái, durante mucho tiempo, muchos compromisos se sostuvieron de otra manera. Lo que mantenía un acuerdo no era solo una norma escrita, sino también el ritual, el honor, la memoria colectiva y el miedo a las consecuencias de romper la palabra dada. Era una forma de orden menos visible, pero no por eso menos fuerte. A mucha gente de fuera esto le resulta incómodo porque está acostumbrada a pensar que lo que no queda por escrito es poco seguro. Pero muchas comunidades tradicionales no lo veían así. No separaban la promesa del cuerpo, de la comunidad, ni de la creencia espiritual. Cuando un compromiso era reconocido por todos, acompañado por rituales y ligado a la idea de que la traición traería vergüenza o desgracia, su peso podía ser mayor que el de muchos contratos. Eso demuestra que los Masái no vivían sin sistema. Simplemente usaban otro tipo de sistema. Uno más antiguo, menos visible y mucho más ligado al honor y a la mirada colectiva. El gran error de mucha gente es pensar que, si no hay una forma legal familiar, entonces, todo funciona por instinto. Pero no es así. Toda sociedad que dura en el tiempo necesita mecanismos para sostener el orden, y los Masái también los tenían. Y justo ahí está una de las claves de su mundo. Había promesas que podían pesar más que un documento, porque el verdadero castigo no estaba en el papel, sino en la forma en que toda la comunidad te vería después. Cuando una promesa tiene ese nivel de peso, queda claro que entre los Masái, muchas relaciones no podían entenderse como asuntos privados, sino como parte del equilibrio de todo el grupo. Número 8. La boda Masái. Puede ser una puerta que se cierra para toda una vida. Una de las cosas que hacen que la historia de los Masái sea a la vez fascinante y difícil de tragar está en su manera de entender el matrimonio. Para mucha gente hoy, casarse es una elección personal. Pero en muchas sociedades tradicionales, y los Masái entran en ese grupo, el matrimonio fue una cuestión de linaje, estatus, intercambio y del paso de una mujer de un mundo a otro. Por eso, aquí una boda nunca fue algo ligero. Los rituales alrededor del matrimonio no nacieron para embellecer la ceremonia. Nacieron para marcar que, desde ese instante, una puerta se cerraba y otra se abría. La novia no solo cambiaba su situación sentimental, cambiaba su lugar dentro de la estructura comunitaria, cambiaba el lugar al que pertenecía, cambiaba su papel y también la forma en que iba a ser vista. Aquí,
El matrimonio no es solo estar con un hombre. Muchas veces es el momento en que toda la vida de una mujer es empujada hacia un orden completamente distinto. Eso también refleja la posición tan compleja de la mujer masái. No desaparece dentro de la vida cotidiana. Al contrario, carga con muchas de las partes esenciales del hogar y del espacio de vida, pero al mismo tiempo se mueve dentro de un sistema donde el orden masculino, la edad y la costumbre comunitaria ya han marcado gran parte de sus márgenes de libertad. Esta no es una historia en blanco y negro, ni de víctima total ni de poder total. Es una zona gris en toda regla. Y justamente esa zona gris es la parte más real. Para entender a las mujeres masái, no basta con mirarlas como imágenes bonitas junto a las cuentas y la ropa colorida. Hay que mirarlas dentro del sistema en el que viven, el que sostienen y con el que negocian todos los días. Por eso una boda aquí no puede contarse como una simple historia romántica. Es el punto donde se cruzan bienes, roles, género y comunidad. Y si el matrimonio no es algo privado, entonces tampoco lo son las cosas que las mujeres masái llevan encima del cuerpo. Número 9. Las cuentas masái. Son hermosas, pero cada pieza lleva un gran peso social. Muchísima gente compra beadwork masái simplemente porque le parece hermoso, y eso no está mal. Lo que sí está mal es pensar que la belleza es toda la historia. Para los masái, las cuentas nunca fueron solo adorno. Podían hablar por una persona sin que hiciera falta abrir la boca. Es una estética que no camina sola, sino que siempre viene acompañada de función e información social. Los colores, la forma de ordenar las piezas, las formas, la manera de llevarlas, todo puede mandar señales sobre la edad, el matrimonio, el estatus, la región o los vínculos comunitarios. Lo que uno lleva puesto es al mismo tiempo joya y señal social. Es bello y útil a la vez. Y esa es la razón por la que el beadwork masái tiene una fuerza tan duradera. No es bello por casualidad. Es bello porque nace de un sistema de símbolos muy claro. La gente de fuera suele recordar las cuentas masái por sus colores fuertes, sus estructuras circulares grandes y su potencia visual en cámara. Pero la parte más interesante está en que esto es una forma de memoria cultural que se puede llevar puesta sobre el cuerpo. Recuerda que la identidad no siempre necesita expresarse con palabras. Hay comunidades que la llevan al cuello, al pecho, a las orejas y dejan que hable por sí sola. En el mundo masái, la belleza nunca aparece aislada. Siempre viene acompañada de función, información y posición social. Y una vez más, son las mujeres quienes están detrás de gran parte de esa belleza. Al mundo le gusta recordar a los masái a través de los guerreros hombres, pero si se sacan de la historia a las mujeres y al beadwork, la imagen masái pierde casi la mitad de su fuerza. Eso es lo que hace que estas piezas pesen mucho más que una joya cualquiera. No solo decoran el cuerpo, convierten al cuerpo en un lugar donde la identidad habla sola. Y cuando incluso la joyería está tan cargada de sentido, entonces la forma en que los masái entienden la muerte tampoco puede parecerse a la visión suave y delicada de muchas sociedades modernas. Número 10. La muerte. En la tradición masái, puede poner la piel de gallina. A la gente moderna. Hay culturas que ven la muerte como un ritual sagrado que debe cuidarse con extremo detalle. Algunas construyen tumbas impresionantes. Otras ponen mucho empeño en preservar el cuerpo lejos de la naturaleza. Pero en la tradición masái, existieron formas de tratar la muerte que a la gente de fuera le resultan muy difíciles de aceptar. Lo impactante no está solo en la forma, está en la visión del mundo que hay detrás de esa manera de actuar. Cuando una comunidad vive demasiado cerca de la naturaleza, depende demasiado de la tierra, de la hierba, de los animales y del ritmo duro del entorno. Entonces incluso el cuerpo humano, después de morir, puede ser visto como una parte que regresa al ecosistema. Para la mente moderna, eso suena frío. Pero para comunidades que vivieron bajo condiciones completamente distintas, esa lógica no necesariamente resulta absurda. Lo importante no es si parece bella o fácil de aceptar.
sino que revela que los Masái miran la muerte desde un marco de referencia completamente diferente. Más llamativo todavía es que la muerte a veces no era solo un final biológico. También estaba conectada con la moral, con quién había sido esa persona en vida ante la mirada de la comunidad, con el miedo al rechazo, a ser juzgado o a quedar cubierto de deshonra, incluso después de abandonar este mundo. Es un mecanismo mental muy fuerte. Hace que la gente tema desviarse no solo porque los vivos la observan, sino porque incluso su propia muerte puede convertirse en una sentencia. Entre los Masái, el miedo no es simplemente morir. Muchas veces es morir de una manera que haga que quienes quedan atrás miren toda tu vida con otros ojos. Por eso aquí la muerte no es un final tranquilo. Sigue formando parte de la misma lógica de vida que los Masái aplican al ganado, al honor, a las promesas y a la comunidad. Y si incluso la muerte es arrastrada hacia el orden social, entonces la vida Masái de hoy tampoco puede contarse como si fuera un mundo detenido y totalmente separado de la modernidad. Número 11. La modernización está obligando a los Masái a cambiar más rápido de lo que quieren. Uno de los malentendidos más comunes sobre las comunidades indígenas es creer que siguen viviendo exactamente igual que hace siglos. Los Masái no son así. Conservan tradiciones muy marcadas, pero al mismo tiempo están chocando constantemente con la escuela, los hospitales, los vehículos, los teléfonos, las leyes sobre la tierra, el turismo, la ciudad y la economía monetaria. Ahí es donde la cosa realmente se pone tensa. La dificultad no está en decidir si hay que modernizarse o no. La dificultad está en hasta qué punto pueden modernizarse sin perderse a sí mismos. Cuando el territorio de pastoreo se reduce, cuando cambian las reglas sobre la tierra, cuando la forma tradicional de subsistir deja de ser tan estable como antes, los Masái ya no tienen la opción de quedarse quietos. Están obligados a adaptarse, obligados a entrar en cosas que antes no pertenecían a su mundo. Y cada paso en esa dirección trae consigo el riesgo de perder otro pedazo de identidad. Pero justamente ahí los Masái muestran que no son un resto inmóvil del pasado. Un joven puede crecer en la aldea, cuidar ganado, comprender los rituales de la comunidad y luego entrar en la ciudad, usar un teléfono, vivir otro ritmo y aún así no dejar de ser del todo Masái. La identidad más resistente no es la identidad que se queda quieta, es la que sabe cambiar de forma sin disolverse. Lo más inquietante para los Masái hoy no es cambiar tanto que llegue un punto en el que ya no se reconozcan. Y a partir de aquí, los Masái dejan de ser una imagen bonita del pasado. Se convierten en una comunidad que está negociando con la modernidad todos los días. Y cuando la modernidad ya ha entrado a fondo en su vida, lo que más descoloca al ver a los Masái termina siendo una herramienta totalmente moderna: el teléfono móvil. Número 12. El teléfono no hace que los Masái son menos Masái, pero sí deja ver lo inteligentes que son. A mucha gente le suena raro escuchar Masái y teléfono móvil en la misma frase, pero la verdad es que justamente la tecnología deja ver hasta qué punto esta comunidad sabe adaptarse con frialdad y lucidez. En espacios de vida amplios, dispersos y difíciles de prever, poder comunicarse rápido sobre el clima, el precio del ganado, noticias familiares o asuntos de la comunidad es algo fundamental. En ese contexto, el teléfono no es un símbolo de modernidad cool, es una herramienta para vivir. Lo interesante es que los Masái no usan la tecnología copiando el modelo de la ciudad. No aceptan lo nuevo solo para demostrar que están a la moda. Se quedan con lo que sirve, lo adaptan a sus necesidades y lo convierten en una pieza más de su viejo sistema de supervivencia. Ese es un tipo de adaptación muy lúcida y muy fría, sin exhibicionismo, sin sentimentalismo. Simplemente, si algo ayuda a vivir mejor, se usa. Y eso es lo que vuelve tan interesante la historia Masái de hoy. No son un símbolo del pasado peleando contra el futuro. Son la prueba de que lo nuevo y lo viejo pueden chocar, deformarse, cambiar de forma y aún así no hacer desaparecer de inmediato lo anterior. Muchas veces lo viejo solo cambia de ropa,
El teléfono no hace que los Masái dejen de ser Masái de un día para otro. Lo que hace es obligarlos a demostrar que pueden usar lo nuevo sin perder el núcleo. Y aquí también se ve que modernizarse no siempre significa reemplazar lo viejo por lo nuevo. A veces significa meter lo nuevo dentro de necesidades muy antiguas. Y cuando la tecnología ya empieza a entrar en la sabana, la belleza que la gente de fuera suele ver en los Masái deja al descubierto otra verdad. Detrás de ella nunca hubo una vida cómoda, sino una lucha muy real por mantenerse en pie. Número 13. Los Masái son tan impactantes que es fácil olvidar lo dura que es su vida. Mirar a los Masái en fotos engaña con muchísima facilidad. El rojo resalta, el cielo se ve inmenso, la sabana parece interminable, la gente tiene una presencia visual muy fuerte. Todo eso crea una sensación de belleza casi mítica. Pero la vida real nunca fue tan suave como se ve en las imágenes. La belleza aquí es real, sí, pero siempre viene acompañada de presión, cansancio y riesgo de derrumbe. Detrás de esas imágenes tan poderosas están la sequía, la presión sobre los recursos, la enfermedad, el riesgo para el ganado, las alteraciones del clima, la pérdida de tierra y el empuje constante del mundo moderno. Para los Masái, la tierra no es solo tierra. Es la línea de vida del ganado. Es la fuente indirecta de alimento para toda la comunidad. Cuando la tierra se reduce, cuando el agua se vuelve menos estable, cuando el entorno cambia, no es solo una forma de subsistencia la que entra en crisis. Es toda una manera de vivir la que empieza a temblar. Esta es la parte que muchos videos de viaje suelen saltarse. Les encanta usar la belleza Masái como fondo emocional, pero muy pocos están dispuestos a contar el precio real de esa belleza. Cuanto más cerca vive una comunidad de la naturaleza, más directamente la golpea la naturaleza cuando las cosas se salen de su curso. Y en esta época, la naturaleza se ha vuelto mucho menos predecible que antes. Los Masái son bellos porque viven pegados a la tierra, pero precisamente por eso son de los primeros en sufrir cuando la tierra les da la espalda. Cuanto más se entiende eso, más difícil resulta mirar a los Masái como un mundo simplemente poético. La belleza aquí es real, pero no es inocente. Y una vez que uno ve el precio de esa belleza, lo más importante ya no es cuánto se diferencian, sino cómo han conseguido seguir siendo ellos mismos mientras toda una era los empuja sin parar a cambiar. Número 14. Presionados, desgastados y convertidos en atracción turística, pero los Masái aún no han desaparecido. Muchísimo contenido sobre tribus cae en el mismo error. Convierte a las comunidades indígenas en objetos para mirar. Cuanto más extrañas parecen, más fácil es ganar vistas. Cuanto más raras se ven en cámara, más fácil es atrapar al espectador. Pero si todo se queda ahí, los Masái vuelven a ser consumidos como una simple imagen. Lo que realmente vuelve importante a los Masái no está en que salten alto o vistan de forma llamativa. Está en que todavía no han desaparecido. Han atravesado el periodo colonial, las fronteras nacionales, el Estado moderno, la nueva educación, la turistificación de su identidad, el dinero en efectivo, los teléfonos, las leyes sobre la tierra y la presión del mercado. Cada una de esas olas pudo haber erosionado a esta comunidad. Pero los Masái siguen ahí. Ya no intactos del todo, pero tampoco disueltos en la multitud. Y esa es la parte más pesada de toda la historia. Una comunidad no es fuerte porque logre congelar el pasado. Es fuerte porque sabe conservar el núcleo mientras se ve obligada a cambiar la capa exterior. Los Masái no son un museo vivo. Son un ejemplo vivo de que la tradición puede encogerse, comercializarse, doblarse, y aún así no morir mientras haya gente que la sostenga. Lo más admirable de los Masái no es que sean extraños, es que todavía no han sido aplastados por esta época. Y quizá eso es precisamente lo que los Masái le devuelven al mundo moderno como una pregunta incómoda. No todo lo más nuevo es más profundo. No todo lo que parece más civilizado sobre el papel entiende mejor al ser humano. Hay comunidades que durante mucho tiempo fueron vistas como atrasadas, pero que, al mirarlas de cerca,
todavía conservan algo que muchas sociedades modernas dejaron caer hace tiempo: la capacidad de aferrarse a la comunidad sin desaparecer por completo. Y esa es la verdadera razón por la que los Masái no solo merecen ser vistos, también obligan a la gente moderna a revisar su propia idea de civilización, de progreso y del precio real de conservar una identidad. Los Masái son mucho más que sus famosos saltos, sus shukas rojas o esa imagen tan conocida en medio de la sabana africana. Porque detrás de todo eso existe una sociedad real marcada por el ganado, el honor, los rituales y una lucha constante por mantener su identidad en un mundo que cambia sin parar. Si este viaje te pareció interesante, dale like, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias que todavía pueden sorprenderte aún más.